extensión del régimen de excepción ya está en marcha y suman más de 19.000 los capturados. Esto puede sumar carga de casos para las diferentes instituciones. En la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, el desfile de los detenidos es por minutos, como un proceso que se le sigue a todo capturado. Y han sido las mismas autoridades que han demostrado imágenes de lo que le sucede a estas personas que han sido detenidas en lo que va a este régimen de excepción. En primer lugar, se hace la limpieza de vida para demostrar si tienen o no más tatuajes de los que son evidentes. Número 2, se les envía a las debidas prisiones. Y número 3, incluso en el mismo penal que se les hace las audiencias para que no puedan llegar a los juzgados durante este tiempo en el que está el régimen de excepción. Algunas publicaciones señalan supuestas irregularidades en determinados casos. Encontramos a esta señora en las afueras de la Procuraduría, una abuela quien nos dijo que había llegado desde Santa Cruz Michapa en Cuscatlán en busca de ayuda para su nieto. A él me lo agarraron cabal en una esquina de una tienda y nosotros lo que queremos saber que si cuánto tiempo me lo van a tener ahí en Mariona, porque el cipote no debe nada, no tiene tatuaje. Todos estamos ahí angustiados por él, porque en Mariona los agarran. La preocupación de doña María es porque no tienen dinero para un abogado. Y lo que yo quiero, que a dónde vamos a dejar los papeleos, que me le pongan un abogado, porque nosotros no tenemos dinero, nosotros somos pobres, andar prestando pisos para andar para arriba y para abajo, por eso. Justamente, algunos expertos como el criminólogo Ricardo Sosa destacan esta publicación de un periódico que hay datos de abogados penalistas que están ofreciendo a los familiares que se los van a sacar en audiencias con un cobro de $500 a $1,500. Pero el experto dice que ningún abogado debería estar engañando a los familiares de los detenidos. De ahí el reto en parte para el nuevo Procurador General de la República, elegido por los diputados este martes en sesión plenaria, pues es dicha institución la encargada de brindar ayuda legal a las personas de escasos recursos económicos y representarlos en la defensa de sus casos. Y es un compromiso que lo asumo con responsabilidad y las necesidades de la población usuaria que representa los sectores más vulnerables de nuestro país. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Pulso Ciudadano. Hoy es miércoles de analistas y este día vamos a tratar de continuar con el tema del régimen de excepción, pero de otra óptica. Ya está hecho, ya hay una prórroga, ya hay unas consecuencias, sino que hasta el mes de mayo está prorrogado por 30 días más. Veremos las consecuencias de esa prórroga. Estarán las instituciones que tienen que ver con el sector justicia preparadas para enfrentar esta cantidad, porque debo de reconocerlos, creímos que iba a disminuir la cantidad de personas detenidas, pero al contrario, en los últimos días ha incrementado aún más las personas que han sido detenidas. Esta noche nos acompaña Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, y Marvin Aguilar, analista político de todos ya conocidos ambos personajes. Amigos, buenas noches, es un gusto que estés por primera vez en el programa Fino. Nos hemos visto en otro lado en radio, pero ahora nos vemos en la televisión. No, te agradezco, Julio, la invitación y qué bueno compartir de nuevo con Marvin, ¿verdad? Hemos estado debatiendo en otros espacios y con el único interés de que la población tenga alguna información y reflexiones sobre esta situación que vivimos. Al final, este primer mes, el régimen de excepción, ya las capturas sobrepasan 18.000. Fino. Sí, quería preguntar, ¿qué viene después de esto? Bueno, el futuro yo creo que no es halagador, no solo para la situación de la ciudadanía, pues, porque hay una situación lo debemos de reconocer, en las comunidades, en algunas colonias se vive con mucha tranquilidad ahora, pero hay alguna quizás incertidumbre, algún temor, porque sigue todavía las detenciones, como tú decís. Muchas de esas, y hemos visto en varios medios de comunicación, que la gente dice, mi hijo, mi esposo, mi hermano, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que eso también hay que evaluarlo y para la ciudadanía sigue generando un poco de incertidumbre.
Pero para el Estado, yo creo que es una situación todavía más preocupante, porque como tú decís, el órgano judicial estará en la capacidad de responder en la medida que corresponda en la administración de justicia. La Fiscalía tiene ahorita 19.700, 19.970 decían detenidos. Pues son 19.700 investigaciones que tiene que hacer. Entonces yo creo que es un gran reto. El sistema penitenciario ya estaba estresado. Con estas detenciones, pues yo creo que será un caos, ¿verdad? Entonces yo creo que para el Estado, la institucionalidad realmente es un futuro muy sombrío. Marvin, el señor arzobispo también se refirió, y utilicemos esta frase: estamos con una medicina amarga que era necesaria que el paciente se la tomara para poder salir de esta. ¿Compartís tú que esta medicina amarga tiene como finalidad después encontrar una luz en el camino? Hay un problema con la democracia que en estos 30 años se ha creado después de la firma de los acuerdos de paz. Es una democracia muy desordenada, ¿verdad? Llega un momento en que la gente hacía lo que quería, se ponía a vender donde quería, se tomaba territorio donde quería, ponía renta, maneja como le da la gana. Bueno, pero esa es una cultura un problema social. Es un problema en la sociedad. Pero esto se fue propagando a todos los órdenes de vida, y esta democracia desordenada que construyeron los dos partidos políticos les beneficiaba, porque mientras existía este desorden que te estoy hablando, ellos podían tener la corrupción en las altas esferas sin que fueran molestados, porque la gente estaba entretenida matándose los unos a los otros. Esta democracia desordenada se ha topado hoy, ya sea como dicen algunos, que el plan control territorial falló, que se ha roto el pacto que el gobierno tenía con las pandillas, ya sea lo uno o lo otro, o las dos cosas, se ha topado con que el gobierno entonces hoy sí tiene que entrarle de frente con, como lo hicieron, voy a poner dos ejemplos, ¿va? Como lo hizo Lee Kuan Yew en Singapur, cuando después de la independencia de Inglaterra y que le querían imponer la democracia liberal a Singapur, Lee Kuan Yew les dice: miren, la democracia liberal no va con la manera de ser del singapurense. Nosotros aún no podemos tener ese modelo, vamos a arreglar nuestra situación y después veremos si podemos adoptar la democracia liberal que Occidente dice que tenemos que tener. ¿Qué quieres plantear con El Salvador a hacerme ese símil? Que el presidente ha estado insistiendo, si tú te fijas en sus tweets, de Singapur, porque evidentemente Singapur, antes de ser, ¿qué es hoy? La tercera, cuarta economía del mundo, tuvo que pasar por un proceso muy similar al salvadoreño. Y no estoy queriendo decir que El Salvador se va a encaminar, digamos, a ser la cuarta economía del mundo, porque ya está muy de moda tergiversar la palabra, sino que estoy queriendo decir de que en algún momento hay que ordenar este país, que es un desorden, y que nosotros de alguna manera, ¿qué pasa con nosotros tres, por ejemplo, que hemos tratado de ser honrados, honestos, íntegros y cumplir las cosas, pagar nuestros impuestos, por ejemplo, que aquí no le gusta eso? Te topas con que hay gente a todo nivel que evade impuestos, que comete actos de corrupción, que se aprovecha de su posición de poder. Hay otro que no tiene poder, que es excluido, entonces va y toma lo que quiere, ¿verdad? Esa es la sociedad que hemos construido en estos 30 años. Entonces, entrar de repente a que un gobierno venga y les diga, bueno, miren, ya no va a ser así, y le ponga, digamos, un paro, y que esté haciendo todo esto que está haciendo, que yo entiendo a los organismos defensores de derechos humanos, y tienen que seguir con su labor que están haciendo ustedes, los defensores de derechos humanos. No tienen que claudicar en eso, tienen que documentar toda esta situación, porque después vendrá la calma y va a haber que revisar todo esto. Ahora, yo podría señalar... Derechos humanos no significa defender... No, claro que no. Por eso estoy diciendo que deben de seguir eso. Ahora, para los críticos de esta extensión del estado de excepción, yo he encontrado, fíjate, yendo a las comunidades, hablando con la gente, he encontrado algo que no había sucedido antes, que quisiera compartirlo con ustedes en la mesa y dejarlo a la población para el análisis. Ha disminuido la extorsión por primera vez de manera sensible, porque no están ahí en los territorios los que cobraban la extorsión.
y los cómplices o los coaccionados que enviaban a cobrar la extorsión, porque a veces no iba el pandillero, sino que mandaba la prima, la cuñada, el hermano del pandillero, o sea, tenían toda una estructura que se había adaptado fácilmente a esto. Entonces, el éxito que yo le veo a esta redada generalizada que se está haciendo es que por primera vez la gente está percibiendo que ya la extorsión ha disminuido. Quería considerablemente. preguntarte, tú como director ejecutivo de una organización como FESPAD, ¿verdad? La legalidad no la quiero tocar porque reviste, tienen los votos de la Asamblea Legislativa, entonces han cumplido con la parte formal. Lo más difícil era la legitimidad en este tipo de procesos. Sin embargo, cuando Marvin dice, mira, a mí me consta, he ido a las comunidades, no, eso es una especie de legitimación por parte de la ciudadanía cuando te dice, bueno, es que ya no nos cobran la renta, hoy podemos ir a vernos a los familiares sin mayor cuestionamiento, ya la gente no tiene temor de salir en la noche. ¿No está legitimando la ciudadanía esa acción? Bueno, quizás, yo no me atrevería a asegurarlo, ¿verdad? Pero lo que sí, yo comparto con Marvin, que se respira tranquilidad en muchas áreas del país. Y como tú decías, es una medicina amarga. Ahora habrá que ver el costo que esto implica. Yo creo que independientemente qué gobierno, qué partido, se tenía que aplicar la ley para combatir la delincuencia, bajar los índices delincuenciales. Tú decías, mire, defender derechos humanos no es defender delincuentes. No, si nosotros hemos propugnado por la aplicación de la ley, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que sencillamente en algunos momentos de la historia de El Salvador, inclusive en este momento, hay muchas arbitrariedades. Entonces, yo creo que hay que aplicar esa medicina amarga que el 1 de junio ofreció el señor presidente y que ha vuelto al calor popular en estos días. Pero esa medicina amarga tiene que tener los límites de la ley, el respeto a los derechos humanos, porque de lo contrario, pues yo creería que casi nos estamos poniendo a la par de los delincuentes. Si violamos la ley, pues casi nos estamos poniendo a la par de los delincuentes. Entonces yo creo que es importante combatir la delincuencia, procesar a los delincuentes, encarcelar a los responsables. Por supuesto que sí, pero yo creo que tenemos dos límites, la ley y el respeto a los derechos humanos. ¿Tienen algún nivel de estadística que pueda identificarse? Es decir, el Estado habla de 1% de equivocación. ¿Ustedes tienen alguna estadística que pueda contrastarse, decir, mira, son tantos, de acuerdo a las denuncias que ustedes han recibido? Nosotros abrimos un registro y efectivamente hemos recibido muchas denuncias sobre esto. Yo me atrevería a decir que anda entre 1.9 y el 2.5 esa tasa. Henry, pero eso es razonable. Yo no digo que sea o no razonable. ¿Cuánta gente se muere en un hospital? Porque los médicos tienen que decidir diariamente quién vive y quién muere. Pero o lo mandan a su casa a morir porque ya no puede continuar en el hospital. Y no vamos a decir por eso que los médicos son genocidas, pues. No, yo no digo, pero yo creo que es importante que no haya una tasa alta de errores, porque el señor presidente los llama errores. Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque en un momento determinado eso va generando como mucho, que era lo que decía, mucho temor. Porque si hay en algún momento esos errores, más temprano que tarde ese error me puede caer a mí. Y entonces esa incertidumbre, yo creo, insisto, que esa famosa medicina amarga se tenía que haber aplicado, se tuvo que haber aplicado, ahora, por supuesto que sí. Marvin, ahora en este análisis, como tú lo decías, este porcentaje, independientemente de esto, eso se va a cometer. Siempre. Siempre, es decir, los estadounidenses le llaman daños colaterales. El tema no es que se cometa, ¿ya? El tema es que se identifique y se corrija. Claro, es para correcto. Que esto no genere, dijéramos, más impopularidad. Exactamente. Entonces,
¿Has visto tú en realidad, porque cuando hablamos de un porcentaje, agarremos el que da fino, 2.5 de 18,000 capturados, puedes hacer la regla de 3 y sacar un porcentaje? Entonces decir, bueno, esto estábamos por venir, esto se miraba venir, o sea, poner orden en un país. Había que hacerlo. Había que hacerlo, a los costos que esto se tenía. Que de ese 2%, ¿no? O 2.5, ¿no? Que está mencionando Henry, vamos a ver, y espero que se me entienda desde la primera hasta la última palabra, porque estamos hablando de personas y de vidas humanas truncadas, lo cual es lamentable. En este país venimos del libro amarillo, Henry. El libro amarillo, para quienes no saben, era el libro que llevaba la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad, donde ahí estaba la foto de Henry, la foto de Julio, la foto de Marvin, el número de cédula y todo, porque iban a las alcaldías municipales y agarraban la ficha de cédula y ahí te ubicaban todo. Y ponían DT. Exactamente. Delincuente terrorista. Delincuente terrorista, o sea, venimos de eso. Entonces, a día de hoy, nadie ha pagado por esos crímenes. Nadie ha pagado por eso. Es más, aquí hay un sector que ni le gusta hablar de eso. Ese 2%, 2.5%, para evitar esa cosa del libro amarillo, esa parte oscura del país, debe de ser investigada por los organismos de derechos humanos, que ya lo están haciendo, porque en un momento este estado de excepción, yo lo he repetido, no exime a las autoridades de violentar los derechos humanos de la gente. O sea, el estado de excepción no es señor policía, dispare, señor soldado, mate. Y yo quiero recordar algo. No es un cheque en blanco. Exactamente, y ellos van a responder como ahorita está un grupo de militares sentados por el Mozote y hay otro grupo escondiéndose por el caso jesuitas, el caso de la UCA. Entonces hay algo que es importante. A estas alturas, tercer año va a cumplir el presidente Bukele. A estas alturas, si tú te recuerdas, ya en los gobiernos del FMLN ya había surgido un escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil que mataba gente de manera sumaria. Bien, tengo que ir a un corte comercial, Marvin. Ahorita Al no venir, ha pasado. Quiero que me hagas el planteamiento Ahorita este gobierno no ha llegado a eso. O sea, no le pueden señalar a esta dictadura que tiene un escuadrón de la muerte desde la policía asesinando gente, por ejemplo. Bien, cuando regresemos quiero que demos el enfoque ya de la parte que tiene que ir, dijéramos, paralela a la represión, y es el tema de la prevención de la delincuencia. Cuando volvamos. Y a mí no me afecta, y a donde vivo peor. No, yo no, ni bien, ni a mí no me interesa eso. No, porque se están violando los derechos humanos. Una persona puede ser delincuente, pero tiene sus derechos también. Yo creo que no debería ser. Además, el gobierno dice de que ya tiene 9 días de que no ha habido nada. Entonces, ¿para qué seguir con lo mismo? No tiene lógica. Entonces, yo creo que se debería pensar mejor eso. La Asamblea no piensa, pues, porque lo que dice el gobierno, la Asamblea lo hace. Yo creo que no debería de ser así. Antes de irnos al corte comercial había dejado planteada la pregunta, y es el hecho de cómo el Estado va a abordar, dijéramos, la parte preventiva en estos casos. ¿Por qué razón? Hay un cuestionamiento básico. ¿Cuántas generaciones de pandilleros hay en este país? 3, 4. 3 por lo menos. Ok. Ya no es aquel simple muchacho que se sentía excluido socialmente, entró después el crimen organizado a agarrarlos como un instrumento, ¿verdad? Él era su modus vivendi de ellos, extorsionaban. Entonces, decir, ¿cómo evitar, dijéramos, que estas 3 generaciones, ya la cuarta no sea una generación de pandilleros? ¿Cómo evitar de qué alternativa le vas a dar a esta gente para que no siga alimentando el tema de las pandillas? Ya entiendo que en un momento determinado la represión va a parar cuando el Estado ponga orden total. Ok, sí. Pero después tiene que venir esa mano amiga, después tiene que venir esa alternativa. Usted, desde el punto de vista de FESPAD, tiene, te escuchaba que tienen ustedes estadísticas en los cuales, dijéramos, han identificado que los que se han detenido, 7 de cada 10 detenidos son menores de 30 años. Eso te dice que es una generación joven, dijéramos. Sí, por supuesto. Okay. ¿Qué va a pasar con la generación
que le sigue. Bueno, yo creo que la sociedad salvadoreña tiene un enorme reto. Obviamente abanderado por cualquier gobierno, ¿verdad? Porque el ejecutor de cualquier política preventiva son los gobiernos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que generar un plan nacional sobre esto. Porque si la sociedad no está convencida de que debemos iniciar el trabajo desde ya de la prevención, ese círculo nunca se va a romper. Jamás se va a romper. Pero lo puedes disminuir. Sí, pero la vida en zozobra de la ciudadanía va a seguir, porque en un momento determinado, como tú decís, para la represión, pero si no cortamos ese cordón umbilical, se va a continuar generando y en las comunidades va a seguir habiendo esa presencia de pandilleros. Entonces yo creo que tenemos que tomar la decisión como sociedad de empezar un plan nacional de prevención, porque no podemos seguir viviendo indefinidamente en represión y en represión. No, esto va a parar en un momento determinado, tarde o temprano. Marvin, ¿qué rol debería de jugar, dijéramos, en este caso, el sistema educativo? El país históricamente tiene dos tendencias, fíjate, el separatismo y la desintegración. Esto es histórico en El Salvador. Y nunca se ha atendido, vea, esos dos problemas. Nunca los conservadores, que son generalmente los que han gobernado este país, nunca han querido abordar este tema como debe hacerse. Y han edulcorado la historia, diciendo esto, inventándose cosas como Atlacat, como Atonal, que no existieron, pero que les ponen un indio a los indios, pero bien lejano, ¿verdad? Tan falso que incluso no les enseñe cómo levantarse en armas contra el poder, como sí lo hizo Anastasio Aquino, que efectivamente sí existió. Me voy hasta ese ejemplo porque este problema de la desintegración y el separatismo en el país es precisamente el que hace que el salvadoreño no pueda entender que hay que hacer prevención. Entonces, fíjate bien, al primero que hay que tratar es al pueblo salvadoreño para convencerlo de que prevenir con niños de 10 años, 8 años, es necesario hacerlo para que no vivamos en la zozobra que hemos vivido estos 30 años. Hay que convencer al pueblo salvadoreño de que la primera infancia, ese programa, por ejemplo, de los 0 a los 8 años, es importante para el ser humano, porque es cuando comes, cuando te sentís seguro, que cuando ya estás grande razonás en, sí, yo soy pobre, pero no voy a ir a robarle a Henry y a Julio lo que tienen, porque yo no lo puedo tener. Entonces, esa neocorteza frontal que es importante en esos primeros años de vida, hay que convencer a la gente que invertir en eso es beneficioso para todos. Pero hoy vámonos al complejo. Y aquí voy a mencionar 4 elementos que investigadores y estudiosos del tema en este país han determinado que estos 4 elementos los tiene un pandillero siempre. No quiere decir que estos 4 elementos hagan pandilleros a la gente. A todos. Pero sí los pandilleros tienen estos 4 elementos. Y ahí está la prevención. Primero es que no estudian. Por lo tanto, el sistema educativo, a tu pregunta, juega un rol importante. Tenemos que hacer que todos los niños estudien y jóvenes estudien, que terminen el bachillerato, que lleguen hasta eso, por lo menos. Y los más aventajados saquen un técnico que les permita incluso poner su pequeña empresa o encontrar un trabajo. El segundo elemento que todo pandillero tiene es que no trabaja. Por lo tanto, el primer empleo del que tanto se ha hablado en este país es bien vital garantizarlo a los muchachos que van saliendo de 18 años y que ya son bachilleres y que no necesariamente tienen que ir a la universidad. Hacer paréntesis. Pero todo esto son acciones a largo plazo. Por supuesto, sí, pero hay que empezar. La ciudadanía te demanda acciones inmediatas. Acciones inmediatas. Faltan otros 2. Pobreza. Esto tiene que ver con desarrollar las zonas donde viven, que se parezca a las zonas donde más o menos vive la clase media, pues, para que esta gente pues, no se sienta marginado, excluido. Esa mentalidad del Salvador, del mundo para arriba, de que yo al centro no voy, eso hay que cambiárselo al pueblo. Y la cuarta es la desintegración familiar. Entonces, ¿cómo vas vos a ayudarle a alguien que su papá se fue o que es mamá soltera,
Entonces tenés que hacer programas sociales Tenemos una partición ciudadana para evitar que esa es la prevención. Y eso, Julio, Henry, tiene un costo económico también. ¿Quién la va a pagar? Que debemos de estar preparados como Estado a pagar ese costo. Te hacen una pregunta, que haga un análisis el señor Balvin a mi pregunta. En la práctica de libertad educacional, ¿cómo se le enseñaría a un delincuente de estas maras lo que verdaderamente significa por culto? Ya que lo natural es la prisión de estos grupos y la cultura, la libertad. Es decir, lo que te está planteando es cómo lo vas a reinsertar. Parece pregunta de examen, repítame la pregunta, por favor. Bueno, la cosa es esta, miren. Cuando se estaba escribiendo el plan Cuscatlán, hubo algo que me llamó mucho la atención y que yo entiendo que por eso la primera dama ha lanzado ese programa de la primera infancia, ¿no? De los 0 a los 8 años. En este país, la gente que no recibe la alimentación adecuada en los primeros años y que eso le evita que desarrolle el cerebro y que cuando va a la escuela no quiera estudiar y que no pueda hallar un buen trabajo y todo eso, que no se pueda formar bien, es un 15%. Si sacan bastante alto, si sacamos el porcentaje de eso, son como 900,000 personas. Entonces eso quiere decir que es la gente que agarra los trabajos más pesados, más horribles, porque llega un momento en que tienen que trabajar, pues. Te faltó. Y esta gente se reproduce, o sea, tiene hijos, pues, ¿verdad? Y está reproduciendo ese círculo de pobreza. Luego después tenés que en el país hay. O sea, ¿qué decimos en antropología? Que un psicópata, fíjate, es la persona que mata de 3 en adelante. Revisemos. O sea, que de 1 a 2 no. Ese no es psicópata. Ese no es psicópata. Normal. Acórdate un tiro a cualquiera se le escapa. Pero la cosa es esta, de que de 3 en adelante ya te pueden considerar psicópata. Entonces, o asesino serial. Revisemos las pandillas. ¿Cuántos de esos muchachos que pertenecen a... lo que estás planteando es que no va a haber gente que no se va a poder readaptar, mucho menos... Exacto, hay gente que no, que tenés que dejarle en la cárcel para siempre, porque esa gente va a salir, va a hacer lo que siempre ha sabido hacer. Ahora, por eso mismo, la prevención es bien importante, porque el cerebro humano es plástico, donde nacen la guerra, los traumas y todos los conflictos que tienen ustedes. Te preguntan ahí son en el cerebro, y la educación es un gran elemento para poder Vamos prevenir. a ver. Hay un punto aquí que un televidente nos los pone. No, los gobiernos no les gusta tocar este tema que está planteando nuestro televidente. Dice, buenas noches, en mi opinión el origen de todo esto es la sobrepoblación en el país. Somos un país pequeño con mucha población, tenemos aún más población que Belice, siendo casi igual en territorio. Y Belice creo que no llega ni al 1.000.000 de personas. Lo que está planteando es que ningún gobierno hasta este momento ha tenido una política poblacional con respecto a qué va a pasar. El 118 de la Constitución. No, sí. No estamos diciendo ninguna cosa hereje. ¿Qué le va a pasar, y esto para que el televidente, qué le va a pasar fino a este país dentro de 25 años con este ritmo de crecimiento? Más agua, más luz, más tierra, más demanda, crisis de vivienda, menos empleo. Más violencia. Sí, más violencia. Más violencia. ¿Cómo ven ustedes el tema? ¿Por qué crees que aquí en este país nunca hubo una política poblacional al respecto? Yo creería que estamos influidos determinantemente por la religiosidad. La religiosidad, si no me equivoco, y si me equivoco corríjanme, ¿verdad?, no es muy aficionada al control de la natalidad. Algunas religiones dicen, los hijos que Dios me dé, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es... ¿Tendrá miedo el gobierno a enfrentar? Yo creo que las iglesias siguen siendo un polo de poder. Recordemos en no menos de 1 año, 2 años, la iglesia estableció su punto de vista sobre algunas reformas que se habían mencionado, que proponía el señor vicepresidente, y el señor presidente dijo que las iban a evaluar, esa parte no las iban a tomar en cuenta, que las retiraba. La parte dogmática de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? O sea, este país sigue siendo religioso
en su mayoría. Entonces esa situación es lo que condiciona. Obviamente todo lo que tú decís ciertamente es a lo que nos enfrentamos. Entre más población, menos oportunidades para todos. Para todos. Yo no estoy defendiendo pues algunos aspectos que mi amigo tiene algunas valoraciones sobre eso, sobre el aborto, control de la natalidad indiscriminado. Yo creo que hay que ser responsable en eso, porque pues sí, tener un hijo es enorme responsabilidad. Entonces, el que decide tener un hijo tiene que actuar responsablemente. Pero y no esperar que el Estado le sustituya su responsabilidad, le asuma la responsabilidad. Las percepciones que creen que el hombre deja 5 o 6 mujeres embarazadas a la buena de Dios y que sea el Estado el que sea el responsable de mantener Pero además ese es un hombre, ¿verdad? Ese es un hombre. Ese que tiene... La cultura. Que exactamente. El Salvador. Espérame, aquí te dicen, buenas noches. Un tema que es interesante considerar es que nadie en el mundo que atendió a combatir a la delincuencia organizada ha podido sin provocar un daño colateral. Y el caso más cercano es el de Rudolph Giuliani en Nueva York en contra de la Cosa Nostra. Lo que está diciendo es que si alguien va a enfrentar, la pregunta que hace, siempre va a haber un daño colaterales. Sí, claro. Ahora, ¿compartís tú ese tema? Lo que sucede es que nosotros en este set con aire acondicionado, bien iluminado, nosotros podemos académica e intelectualmente tener una idea y justificarlo, pero decirle a la madre que su hijo es parte del daño colateral, su esposo, su hermano, yo creo que nadie lo entiende. Yo creo que nadie lo entiende. ¿Qué es lo que sucede? La responsabilidad de cualquier Estado es eliminar ese margen. Porque, ¿qué pasa? Cualquiera de nosotros... Por lo menos minimizarlo. Porque si no, cualquiera de nosotros pudiera ser parte del daño colateral o nuestra familia. Y hasta que ya no suframos una situación de esa, no nos pega el 20 en la cabeza, ¿verdad? Pero Marvin, ¿cómo puede ser? Las policías por definición son represivas. No le puedes pedir que sean los niños cantores de Viena capturando. Es decir, ese daño colateral va a existir. Amnistía Internacional ha hecho una evaluación sobre El Salvador, lo que está pasando, y da unas alertas. Vea que cuando tú ves lo que pasó en Filipinas, por ejemplo, con Rodrigo Duterte, no es lo que está pasando en El Salvador, pues. ¿Vea? O sea, ya era disparo abierto, ¿va? El presidente lo promovía. Exacto, y así lo hacía, y hasta premiaba a los policías. Esto no es los falsos positivos de Colombia. Que están ahorita juzgando. Que es correcto, que debe de juzgarse. Entonces, esto no es, digamos, los escuadrones de la muerte de El Salvador de los 80. Policías hincados matando. No, por eso. Entonces, yo estoy haciendo un recorrido de qué es lo que está pasando en el mundo a la hora de enfrentar, digamos, la delincuencia. Entonces, nosotros tenemos 2 formas de enfrentar la delincuencia. Usamos el modelo americano con Las Vegas, que reunió a toda la mafia después de la guerra contra el alcohol, que fue inútil, y les dijo, vaya, miren, ahí está ese desierto, ¿verdad? Entonces, váyanse ustedes ahí, construyan su ciudad y ahí administrense y legalícense. Y legalizaron toda su porque la guerra contra el alcohol, la ley seca, no funcionó. Esa es la manera gringa de decir, resolvamos este problema. La otra es la manera italiana, ¿verdad? Sí. Aquí jueces sin rostro, pena, cárcel, represión, excelente contra la mafia siciliana, dice, por ejemplo. Buenas noches, excelente programa. Creo que si los menores de edad son el grupo más vulnerable, dice, entonces sería importante enfoque en familia, educación obligatoria. El Salvador debe ver hoy y por hoy un punto de partida. Con todos los arrestados sería un programa diferente. Vaya, vamos a ver, la familia, mira, ¿cómo ves los jóvenes? Es que hay un problema cuando hablamos de familia en este país. Es que la gente cuando habla de familia está pensando en papá, mamá, hijos, una familia bien bonita, ¿verdad? El logo del Seguro Social, ¿verdad? Sí. Esa es la familia, no el logo del Seguro Social. Pero esa no es la realidad salvadoreña. La mayoría de hogares los maneja una madre soltera. Pues entonces esa es la familia nuestra. Exacto. Y entonces hay que pensar políticas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Exacto. Hay que pensar políticas para esas familias. Exactamente. O sea, aquí no se piensan en esas políticas.
no se piensan, y en este momento yo no creo, o sea, que haya un plan del diseño de una política de esta, ¿verdad? Pensado para esa familia. O sea, aquí tenemos familias desintegradas. Entonces, vamos a cuando hablemos de familia en El Salvador, pensemos en una familia desintegrada, ¿verdad? En eso pensemos, no en el logo del Seguro Social, ¿verdad? Sí, pero entonces diseñemos una política para nuestra familia, no la familia de fotografía. Ahí dice, ¿verdad? Correcto. Con todo respeto, el gobierno actual solo tiene 3 años y le piden maravillas en todo. ¿Y por qué en los 30 o 40 años atrás no pedían lo que piden ahora? Hasta mucho han hecho este gobierno. Todo cuesta después de agarrar un país destruido. Sí, o sea, mira, gobernar este país es pobrecitos los que son funcionarios. Porque la gobernar gente, en democracia todavía. Pues sí, porque es complicadísimo, porque tenés que ver que no molestar a este, pero de repente a este sí lo molestaron. ¿Y cómo resolves eso? Hay una cuestión importante en esto. Quédate con la respuesta para no contarte a medio, tengo que ir a un corte. La verdad que el tiempo se pasa, tenemos reventadas las redes sociales. Bien, antes de ir al corte comercial, le habíamos dejado la palabra a Marvin. Quiero un minuto de estos porque al final, ya en la época de las conclusiones, quiero hacerles lo que significa ser un país de reglas. Es decir, porque aquí todos estamos acostumbrados a hacer lo que se nos ronca la gana. Y simplemente desde el tráfico. Sabemos que 2 líneas amarillas significan no cruzar. Sin embargo, necesitas un muro, necesitas un super sapo para entender que eso no se puede hacer. Pero la gran interrogante que se hace uno siempre, como sociedad, ¿por qué una persona en los Estados Unidos se comporta de manera diferente como se comporta en El Salvador? Y o sea, no es cuestión de cultura, no es cuestión de educación, es cuestión de reglas. Respeto a la ley. Y respeto a la ley. Pero la diferencia entre el Estado de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y el de los gobiernos salvadoreños es que es un Estado represivo. O sea, yo le llamo país de reglas. No. Te voy a poner un caso claro en Estados Unidos. A ningún policía en los Estados Unidos se le puede procesar si mata a alguien en el cumplimiento de su deber. Pero aquí también. Aquí también. No, aquí también. Aquí también. O sea, eso no significa que no lo procesen. No, ¿verdad? Pero que como. Que haya una excusa absolutoria y que la puede probar. Lo del afroamericano que causó un gran. Lo de Black. 5 condenados. Exacto. 5 condenados. Primera vez. Pero primera ¿verdad? vez. Primera vez en la historia. Entonces. Es decir, Estados Unidos es Francia. Mira el día que Macron gana las elecciones, manda a la policía a reprimir a los que no estaban de acuerdo con su triunfo. El mismo día de las elecciones, en la noche. Ya había ganado las elecciones. Entonces, ya no tenía factura que pagar. Es una cuestión, o sea, son estados represivos. Son represivos, o sea, los que hemos vivido en el primer mundo sabemos de que allí para ti aplicar la ley es ser represivo un Estado cuando ejerce su derecho punitivo. Lo que pasa es que eso lo dice Maquiavelo, es una regla de los estados. Tú tenés que dar un garrotazo para que todo el mundo vea que le vas a dar un garrotazo si hace eso. Y eso es lo que hacen las grandes potencias. Los países del llamado primer mundo saben eso y por eso son represivos para que aquel que sepa que viola la ley ni se atreva. Pero la ley es un garrote, que lo tenés en tu cabeza. ¿Qué es lo que sucede? En este país ni ese garrote ha sido persuasión para cumplir la ley. Yo quiero decir algo, por ejemplo, cuando dicen que el actual gobierno con el estado de excepción, porque esa libertad que permite, está violando tratados internacionales. Sí, ¿y es cierto? Es cierto, Henry, pero hablemos sin complejos. El Salvador firmó todos esos tratados presionado en estos 30 años para que le dieran créditos, para meterlos a organismos internacionales, para firmar tratados de libre comercio. Les exigían un montón de cosas de firme aquí y El Salvador, donde firme, como buen salvadoreño recibiendo su tarjeta de crédito, te llevan el montón de papel, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firmas como 10 papeles y no sabes que está firmando un montón de cosas. Pero eso es bueno. De la soberanía del país. Lo que sucede, Henry, pero es que es bueno. hay una cosa, ¿por qué un muchacho en Finlandia o en los países escandinavos se le trata con dureza cuando viola la ley y no hay ningún problema? ¿Y por qué aquí se dice, mire, pues
vea, no sea tan violento con esos 1.600 niños que están ahí presos. Primero porque en Finlandia, en los países escandinavos, el Estado funciona. Allá si un muchacho te sale dañado, ella es culpa del muchacho, no es culpa del sistema. Aquí el sistema no sirve. Entonces es casi normal que todos los salvadoreños sean sociópatas. ¿Hay alguna Por lo justificación? tanto, primero, antes de firmar esos tratados, lo que siempre ha dicho don Enrique Altamirano, leyes de Suiza para nosotros. Antes de traer esas leyes de avanzada, que yo no estoy en contra de ellas, he vivido en países que las aplican y es maravilloso, Henry. Sí, pero no ha habido justicia selectiva. Pero, exacto, pero entonces primero no ha habido corrupción en el aparato estatal. Exacto, primero arreglé el sistema. Le aplican la ley parejo. Claro, allá primero que arreglé el no. sistema. O sea, Por ejemplo, estabilidad laboral no existe en los países escandinavos, pero ¿sabes qué es lo que hay? Que puedes hallar trabajo a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, a los 50, a los 60. O sea, pero aquí el mismo sistema te dice que a los 40 Marvin, ya no te dan trabajo, Henry. Sí. Y a los 18 no te lo dan tampoco porque no sabes hacer nada. Pero mire, este régimen ha permitido también la captura de menores de edad. Sí. Y desde el punto de vista de FESPAD, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? No, es que lo que pasa es que, en toda persona que infringe la ley, tenemos que tratarla de acuerdo a su condición. Muchos de esos menores, niños y niñas que han infringido la ley, posiblemente ni siquiera alcancen, muchos, no digo que todos, ¿verdad? No alcanzan a entender qué es lo que han hecho. Sin embargo, juzgarlos como adultos, yo creo que el televidente dice, mire, escuela obligatoria y una serie de cosas. ¿Qué es lo que sucede si nosotros, acaban de reformar la ley para ponerle, antes eran, si no me equivoco, 7 años lo máximo, ahora le han aumentado a 15. Mire, esa gente, esos niños y niñas cuando salgan van a volver a la exclusión. ¿Y qué es lo que dice Marvin en ese círculo que nos menciona? Pues, ¿cuál es el destino que pudiera? Entonces hay que romper ese círculo. Fino está planteando, Marvin, es decir, bueno, estos niños lejos de readaptarse se van a ir, dijéramos, a especializar en crimen organizado. Pero, ¿no te parece, Fino y Marvin, que estos muchachos, a pesar de su edad, son delincuentes? Son delincuentes. Personas, le quitaron la vida a varias. ¿Por qué le tenés que dar un tratamiento diferente, como de acuerdo a su condición, te estoy entendiendo, cuando sí tienen discernimiento para saber cuál es el bien y cuál es el mal? Aquí tenemos que auxiliarnos de la neurociencia. ¿A qué edad se supone que nosotros, los seres humanos, comprendemos ya la diferencia entre el bien y el mal? Eso es importante. Con el loco este de Chalchuapa, si pudieron leer el informe. No, pero es que él se estaba haciendo el loco. Entonces le hicieron le hicieron un estudio para ver y nada que ver. No, el tipo sabe muy bien la diferencia entre el bien y el mal, aunque se haga el loco. Se supone que es a los 14 años en adelante, se supone. Ahora, el cerebro del hombre termina de desarrollarse a los 26 años, el de la mujer antes, a los 23. Sí, por eso la edad cronológica. Exactamente, por eso los hombres nos morimos más antes que las mujeres, ¿verdad? Pero tú estás de acuerdo en que se sancione puntualmente a un menor. Entonces, como un ahora adulto? bien. Imagínate condenar a un niño de 18 años, no, un niño de 15 años, a 40 años. Pero él ya sabía a esa edad que tú estás poniendo en teoría, en neurociencia, que él ya sabía la diferencia entre el bien y el mal, que creo que ahí está el punto a la hora de aplicarle la pena como adulto a un menor de edad. Que es objeto del análisis. Que es, exacto, que ahí será el proceso. ¿Te proceso. gusta compararte con los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando un menor de edad en los Estados Unidos delinque, pero de esas... Y comete Claro, hay una evaluación. Exactamente, hay para ver análisis para ver si alcanza a distinguir. Y es neurocientífico para saber el cerebro del muchacho, pero si entiende que es el bien y el mal. Han dicho la realidad de este país. Claro. En la realidad, que es la que al final se termina imponiendo. Claro. O sea, lo que yo quiero decir, ustedes han recibido denuncias de personas de menores de edad que han estado, dijéramos, detenidos por haber
pertenecido por pertenecer a una estructura criminal. Sí, y es que... ¿Y tenés la edad del menor que puede ser? ¿12 años? No 13 años? lo tengo, creo ok, que es uno de 16 años, si no me recuerdo. Entonces ya pero, sabe. pero fíjense bien. Yo creo que también este país debe de pensar en su futuro. Yo creo que los niños y niñas sometidos al sistema y cumpliendo con las obligaciones que el Estado tiene de readaptar a eso, hay mejores posibilidades. Hemos coincidido de que hay algunos delincuentes que están condenados o los acaban de detener o los están procesando, esos lamentablemente podrían no tener una reversión, ¿verdad? Sí. Como el Directo, el Cirra, que muchos lo caracterizaron, ¿verdad? Como esos delincuentes que ya era imposible de Aunque recuperar. tengan 16 años. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es una mirada que debemos de dar también. Pero no solo como Estado, como sociedad. Es decir, que la sociedad esto tiene que ser un dar- pacto social. Va, pero yo ahí metería otra vez la ley y yo haría una revisión para esta palabra, ayúdame, ustedes que son abogados, que es la corresponsabilidad. De alguna manera, donde haya padres y tutores con estos menores de edad, debe de haber una corresponsabilidad. Y como aquí no hay pisto, no los puedes demandar por dinero, tiene que ser penal. O sea, los padres... Pero imagínate, que no vas a meter ejerzan a la la cárcel labor. al papá y entonces ese menor, ese niño y niña... Ahora no va a resolver el Yo- problema, espérame, no va a resolver el problema, pero sí se puede aplicar para ciertos Vamos a ver. niveles y ciertas clases sociales Vamos que a están ver. los papás y que crían hijos Nos irresponsables. dicen por ahí ejemplo. nuestros que este problema empezó cuando se le quitó la autoridad a los maestros. Es decir, a muchos nos educaron Con la ahora, regla. Con reglas nos educaron. Jalones de oreja. Con unos psicólogos. Pero, de tres pero ustedes corrientes. aceptarían que un extraño le pegue a tu hijo. Si es es que hay que entender lo que es pegar y lo que es corregir, no No, abusar. no, es que en la decir, época de nosotros nos pegaban. no, pero mira la generación, gracias a esas cosas, señor analista, ahora hay muchísimos que son profesionales. El televidente nos dice, mire, cuando se le quitó la autoridad al maestro para corregir, ahora los alumnos corrigen a los profesores. Si quieren, ellos le permiten. Y la si autoridad moral no es mucho más importante que el garrote en la escuela. no, hay ciertas cosas. Yo no soy son excluyentes. yo soy Es que vos me lo estás espérame, planteando. yo soy disléxico y a mí me costó aprender a leer. Y recuerdo cuando estaba en 5º grado, que allá en doña Fina Joya, que era una maestra respetada en San Miguel, de esas maestras antiguas, me sacaba del salón y se sentaba conmigo, era la dueña del colegio, y cuando yo me equivocaba era ¡pah! En la cara. ¿Y aprendiste? Pues sí, para que ya no me siguiera pegando. Ese fue el costo. Después hasta gané un concurso de oratoria y hoy aquí estoy de analista político que no dejó hablar a Henry. Que no deja hablar en Entonces, ningún espacio, ¿verdad? Pero creo, por eso te hice la pregunta. El tema educativo en esta correlación es vital, pero de una manera, lamentablemente la sociedad quiere resultados ya, porque hemos vivido tanto tiempo, se ha ido En un acomodando, desorden. que en un desorden, En una democracia desordenada no, como la querrás llamar, por que aquello ya de quiere que... ¿verdad? situaciones rápidas, cuando sabemos que la prevención, Costa Rica es Costa Rica con una envidia de la sana, no porque se le ocurrió, porque hubo una decisión de En apostarle a la educación, 1940. Exactamente. ¿verdad? En 1940. La idea de plantearles con ustedes esta noche no era enfocar el tema de lo que ya está sobredimensionado, sobrehablado. Creo que la etapa más importante es la etapa de la prevención. Ahora, después de que el Estado logre poner orden, que le entremos de lleno a lo que es la prevención. ¿Cuál sería tu recomendación ya para...? Empezar. Es que el problema es que siempre, y yo creo que nadie en ese país no esté convencido que tenemos que empezar a trabajar en la prevención del delito. El problema es que gastamos mucho papel, gastamos mucha tinta, pero no nos ponemos a trabajar. Yo creo que hay que ponernos a trabajar en la prevención desde ya. ¿Por qué?
porque un día que perdamos en eso es un día más que tendremos delincuencia y violencia en este país. Marvin Yat, para en terminar, antropología tenemos claro que hay una cosa que disciplina a la gente. Si sos pequeño es la música, por ejemplo, ¿no? Estamos de educación. Pero ya estás grande es el trabajo. Pero aquí no hay trabajo. Pero esto depende, fíjate, estos 20,000, o si va a capturar a los 50 o a los 70,000, hay que mandarlos al campo. Debemos de garantizar seguridad alimentaria al país. Hay que reactivar la agricultura con trabajo con esta gente. Okay. No puedes tener a esta gente presa ahí sin hacer nada. Bien, tenés que ponerlos a trabajar. Bien, hemos llegado a la finalización del programa. Quiero agradecerles, hemos tenido muchísima participación ciudadana. Sé que es un tema que despierta mucha inquietud en la ciudadanía y como siempre terminamos, será usted, amable televidente, lo que en su intimidad saque sus propias conclusiones. Nuestra labor es exponer los hechos a través de los analistas. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Quizás sería detenerse un poco en los resultados, ¿verdad? Si estos respaldan que las medidas se continúen, habría que darle continuidad. Solo que habría que revisar todo lo que se ha venido haciendo en este tiempo, por si han habido unas cosas que posiblemente no se están haciendo bien y que no se repitan en esta nueva... tengo entendido que son 30 días más, ¿verdad? Quizás esa parte sería, ¿verdad? Por lo demás, sería de esperar los resultados de esta nueva prórroga. Porque nos han dicho que solo 10 días los tienen, o 11 o 15 días. Primeramente Dios que me lo dejen libre a mi muchachito, es mi nieto. Pues sí, pero agarran a los más humildes y los otros ahí andan libres. Pues sí, pero que busquen, que se rebusquen ellos, no van a estar ahí así riendo. La mamá está bien angustiada y todos estamos ahí angustiados por él. Porque en Mariona los agarran como... les pegan, no sé cómo los agarran. Y antes Galán porque los daban información de entramos, y hoy ni visitan ni nada, lo dejan de entrar a uno.